Buen día a cada uno de los presentes. Nosotros somos el equipo número 4, el cual está integrado por Juan Jerónimo Hernández, Helvin Obdulio Polanco, Francisco Leonel Méndez, Axel Dolores Reyes y su servidor Emerson Iván Hernández. En esta oportunidad les hablaremos acerca de la NIA 710, información comparativa, y la NIA 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Sin más preámbulo, iniciamos. Con la NIA 710, en el alcance, esta norma nos indica la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Esta información presentada dependerá del marco de información financiera aplicable. Desde este punto de vista, el auditor identifica dos tipos de responsabilidades. Cuando se le presentan cifras correspondientes de periodos anteriores, el auditor en su informe solamente hará referencia a los estados financieros actuales. En el caso, cuando se le presente estados financieros comparativos, el auditor deberá hacer referencia a cada uno de los estados financieros o periodos presentados. Objetivos. El primer objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que la información comparativa es congruente con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. El segundo objetivo sería emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Definiciones. Información comparativa. La información comparativa son importes o información a revelar de uno o más periodos anteriores. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Se entiende como la información comparativa compuesta por importes o información a revelar de periodos anteriores que es parte integrante de los estados financieros actuales. Estados financieros comparativos al igual es información comparativa que está compuesto por importes o información a revelar de periodos anteriores, a manera de que el auditor pueda hacer una comparación entre los estados financieros de periodos anteriores con los estados financieros del periodo actual. Requerimientos. Procedimientos de auditoría. El auditor deberá determinar que si los estados financieros incluyen información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada. Es decir, el auditor deberá evaluar que la información comparativa sea congruente con los requerimientos que le solicita el marco de información aplicable y si las políticas contables aplicados en el periodo actual son congruentes con los aplicados en periodos anteriores. Al igual, si ha existido un cambio de políticas contables, el auditor deberá determinar que estos estén presentados y revelados adecuadamente. Cuando el auditor tenga sospecha de que exista incorrección material en la información comparativa, deberá aplicar procedimientos adicionales para determinar si existe o no incorrección material. Así también, este requerimiento le pide al auditor que solicite las manifestaciones escritas correspondientes a cada uno de los periodos. Continuando con la presentación de la norma internacional de auditoría 710, dentro de los requerimientos también está lo que es el informe de auditoría. En cuanto a cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes de periodos anteriores, excepto en las circunstancias siguientes. Si el informe de auditoría del periodo anterior se emitió una opinión modificada y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor en este caso expresará una opinión modificada en los estados financieros del periodo actual. También cuando el auditor obtenga evidencia de auditoría de que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior sobre los que se emitió previamente una opinión no modificada y las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido correctamente reexpresadas o no se ha revelado la información adecuada, en este caso el auditor expresará una opinión modificada en el periodo actual. Si los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de periodos anteriores. Y el auditor decide hacerlo. Señalará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría
que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, también el tipo de opinión expresada y si era una opinión modificada, así como la fecha de dicho informe. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría las cifras correspondientes de periodos anteriores que no han sido auditados. Sin embargo, esta declaración no exime al auditor del requerimiento de auditoría de obtener suficiente y adecuada evidencia de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Cuando hablamos de estados financieros comparativos, cuando estos se presenten, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presentan los estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. De igual manera, en caso de que la opinión expresada en el periodo anterior difiera del periodo actual, revelará los motivos de la diferencia de la opinión en un párrafo de otras cuestiones de acuerdo con la NIA 706. Ahora, cuando hablamos de estados financieros comparativos auditados por un auditor predecesor, expresará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, también el tipo de opinión expresada y si se trató de una opinión modificada incluirá las razones de dicha opinión. Si los estados financieros comparativos del periodo anterior no fueron auditados, el auditor lo manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. De igual manera, esta declaración no exime al auditor de la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. A continuación les hablaremos acerca de la NIA 720, que son responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Dice que la otra información se refiere a datos financieros como datos no financieros, la cual busca proporcionar información a los usuarios acerca de las operaciones de la entidad, sus resultados o la situación financiera, para que estos conozcan mejor a la entidad. Entre los datos financieros podemos encontrar lo que son partidas especiales, como las ventas de activos, las provisiones para litigios, el deterioro de activos o los ajustes fiscales, así como también podemos encontrar lo que son ratios financieros. Mientras que en los datos no financieros podemos encontrar lo que son explicaciones de estimaciones contables críticas o identificaciones de partes vinculadas a la entidad, así como descripciones de garantías, indemnizaciones o obligaciones contractuales que una entidad tiene. El alcance de esta norma dice que trata las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, la cual es distinta a la que se presenta en los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente. Dice que esta información está incluida en el informe anual de una entidad y el informe anual de una entidad puede consistir en un solo documento o un conjunto de documentos que tienen el mismo propósito. Pero debemos entender que la opinión del auditor sobre los estados financieros no cubre la otra información y esta NIA no requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más allá de la que se requiere para formarse una opinión sobre los estados financieros. Por lo tanto, no es responsabilidad del auditor determinar si la otra información se presenta correctamente o no. Se examina ya que la credibilidad de los estados financieros auditados puede verse menoscabada por alguna incongruencia material entre la otra información y los estados financieros, que pueden indicar que existe alguna incorrección material en los estados financieros. En esta norma también encontramos lo que son los siguientes objetivos. Dice que se debe tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Y también se debe tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. También se debe responder de manera adecuada cuando el auditor detecte que parece que existan dichas incongruencias materiales o que aparece otra información que contiene una incorrección material y informar de conformidad con esta NIA. Esta norma también nos da lo que son 3 definiciones. La primera definición que encontramos en esta norma dice que es informe anual. Dice que es un documento o conjunto de documentos preparado por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias o con la costumbre, cuyo propósito es proporcionar a los usuarios información sobre las operaciones de la entidad y sus resultados, así como su situación financiera, tal como se expone en los estados financieros.
La segunda definición que encontramos en esta norma es lo que es la incorrección en la otra información. Dice que existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a error de algún otro modo, lo que puede incluir cuando omite o oculta una información necesaria para poder entender adecuadamente una cuestión revelada en la otra información. Y la última definición que encontramos en esta norma dice que es la otra información. Dice que es información financiera o no financiera, distinta a la que se presenta en los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de una entidad. Bien, continuando con la exposición, hablaremos acerca de los requerimientos de la norma 720, la cual es la obtención de la otra información. En este caso, el auditor establecerá mediante discusiones con la dirección el momento y el modo en que la entidad prevé publicar la otra información. Asimismo, la obtención oportuna de la otra información, si es posible, antes de la fecha del informe de auditoría. Cuando se determine que no se puede obtener la otra información antes de la fecha de la auditoría, el auditor solicitará manifestaciones escritas a la dirección de que se le brindará la otra información al momento de que ésta esté disponible. Asimismo, tenemos la lectura y consideración de la otra información. El auditor considerará si hay una incorrección material entre la otra información y los estados financieros. En este caso, el auditor debe hacer comparaciones de cifras y otros elementos registrados en los estados financieros y en la otra información, la cual deben ser iguales o deben coincidir. Asimismo, el auditor considerará si existe una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. En este caso, el auditor debe realizar las comparaciones y también en el contexto de las conclusiones alcanzadas mediante los procedimientos las cuales ha realizado durante la auditoría. Respuestas cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en la otra información. Cuando el auditor concluya que existe una incongruencia o una incorrección material en la otra información, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y, si es necesario, aplicará otros procedimientos. Esto con el objetivo de determinar si existe una incorrección material en la otra información o una incorrección material en los estados financieros, o si es necesario que el auditor actualice sus conocimientos de la entidad y de su entorno. Asimismo, las respuestas cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. En este caso, cuando se determine que existe una incorrección material en la otra información, el auditor solicitará a la dirección que realice las correcciones. Si la dirección acepta realizar dichas correcciones, el auditor debe cerciorarse de que dichas correcciones fueron realizadas. Cuando la dirección no acepta realizar las correcciones, el auditor debe comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad y solicitar que se realicen las correcciones correspondientes. Asimismo, cuando el auditor concluya que existe una incorrección material en la otra información antes del informe de auditoría, considerará qué efecto tendrá en dicho informe. Continuando con la exposición de la norma 720, nos indica responder cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Es decir, si como resultado de la aplicación de los procedimientos de los apartados 14 y 15 de la norma, el auditor concluye que existe una incorrección material en los estados financieros. Tenemos el informe. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado cuando en la fecha del informe de auditoría, en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor no haya obtenido o espere obtener la otra información. En el caso de una auditoría de estados financieros de una entidad
que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda la parte de la otra información. La norma 720 también nos marca cuando el informe de auditoría deba incluir una sección de otra información de conformidad con el apartado 21. Dicha sección incluirá lo siguiente: una declaración de que la dirección es responsable de la otra información. También una identificación de, en su caso, otra información obtenida por el auditor antes de la fecha del informe de auditoría, en su caso de una auditoría de estados financieros de una entidad cotizante, otra información, en su caso, que se espera obtener después de la fecha del informe de auditoría. Tenemos el informe prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Si las disposiciones legales o reglamentarias de una jurisdicción concreta imponen al auditor que se refiere a la otra información en el informe de auditoría utilizando un determinado formato o redacción. Lo siguiente: la identificación de la otra información que se haya obtenido por el auditor antes de la fecha del informe de auditoría, una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a la otra información. Y por último tenemos una declaración explícita que trate del resultado del trabajo del auditor para el fin de esta norma. Documentación. Como parte final de la norma, al cumplir los requerimientos de la NIA 230, según se aplica a la presente NIA, el auditor incluirá en la documentación de auditoría lo siguiente: la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA, la versión final de la otra información sobre la parte que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA. Muchas gracias.